Hola, bienvenidos a otro episodio de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones, el uso de las palabras, exploramos las historias maravillosas de esas personas que muchas veces son anónimas, pero que están transformando valientemente sus entornos y nos inspiran a hablar diferente. Yo soy Lara Guerrero y comparto micrófono hoy con una mujer extraordinaria, Danemo Robel, una mujer que habla no solamente cosas bonitas en las redes, habla de procesos, habla de heridas, habla de palabras que duelen, pero sobre todo que transforman. Ella es intencional predicando la palabra de Dios de una forma llana y actual. Y vamos a comenzar a conversar un poquito con ella sobre su vida, sobre la necesidad que tenemos todos de ir a buscar a la fuente eterna de sabiduría para poder caminar bajo la luz y la guía perfecta. Acompáñenme a conversar con ella. Hola, Danet, querida. Muy feliz de estar aquí. Y déjame decirte que pasó lo que tenía que pasar y te dolió. Pero en vez de aferrarte a lo que ya fue, déjate sorprender por lo que viene. Y aunque tú no lo entiendes, ven, vamos a hablar. Amén. Así que yo tengo que confesarte que no conocía tu contenido. O sea, cuando me lo compartieron, que me lo compartió Sara, quedé, Señor, ¿y dónde yo estaba? Que yo estaba distraída en las redes y no tenía este contenido tan valioso que edifica nuestras almas, porque tú compartes la palabra de Dios de una manera llana, real, pero basada. O sea, transformas la palabra para adaptarla a la vida diaria. Pero esa versión tuya que está en las redes, pero hay una versión que nadie vio en las redes. Días oscuros que te llevaron a ser intencional. Así es. Cuéntanos un poquito de dónde nace todo esto. De la necesidad. Tú sabes lo que es tú tomar un teléfono y no encontrar a nadie que te lo tome. Y de pronto así, miras al cielo, como yo miré a la edad de 11 años. Wow. Miré hacia el cielo y le dije, Señor, yo no quiero seguir sonriendo estando triste por dentro. 11 años. Tú vas a decir, ¿cómo es posible? Una niña de 11 años, sí. Y desde ahí, el Señor empezó a tratar conmigo y poner esa necesidad que Él solamente lo sabe hacer. Yo decía, Señor, yo quiero ser esa llave a puerta cerrada. Pero tú estabas a los 11 años ya en el camino, tu familia te había guiado a los pies, porque ¿de dónde salió esa ayuda idónea que tú dices, clama a mí y te responderé? De la necesidad. Yo tenía necesidad de saber quién era el que decían que era Dios, el que cambiaba tu lamento en baile. Y empecé a ir a la iglesia porque una tía, un día pasando, me invitaron a la iglesia. Yo escuché que ella dijo eso. Y yo le dije, mami, me voy con tía para la iglesia. Tía, me voy para la iglesia. Así fue que yo dije. Y me fui. Y desde ahí he tenido mis momentos de baja, pero me he mantenido firme desde los 11 años. Y tengo cierta edad. No hablemos de edad, No hablemos de edad. Pero obviamente cuando uno llega a los pies del Señor, o el mundo tiene la concepción errónea y la vende de que es como un salvavidas, que tú llegamos rotos y que todo se va a solucionar y que todo es para bien. Los que creemos en el Señor, hay gente que te dice, pero tú vives en una euforia, entonces tú no tienes problemas. Pero siempre tenemos expectativas y queremos, ¿verdad?, que el Señor las cumpla. ¿Qué expectativas tú has tenido, que tú has traído a los pies del Señor y no se te ha cumplido y tú has tenido que aceptar su voluntad? Que dice la palabra, es buena, agradable y perfecta, pero a veces tú dices, bueno. Hay cosas que el Señor permite en tu vida, como le permitió a Samuel. Samuel formó a Saúl, lo vio crecer, lo vio desarrollarse, pero llegó un momento en que el Señor le dijo, ya, deja de llorar a Saúl. Y a mí me ha costado soltar cosas que Dios tal vez me permitió pasar, ver, desarrollar, crecer. Pero para tomar mi cuerno, llena tu cuerno de aceite y ve a Isaí de Belén, que allí te he provisto de rey. Amén. Eso me ha hecho a mí el Señor. O sea, acercarme más a Dios, tener que soltar. Pero esos procesos no son fáciles, Dani. Para nada. Y toman tiempo y a veces uno dice, Señor, pero esta prueba
¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo es? ¿Cómo uno sabe que ya uno pasó la prueba o el proceso? Porque vamos, obviamente el proceso vamos como de prueba en prueba, ¿verdad? Y tú dices otra y otra. Es que hay cosas que pasan en la vida que usted sabe que cuando usted se va a cambiar, usted no dura 2 minutos cambiándose. No es un switch que usted baja y sube. Cuando ya tú entiendes que saliste de una prueba es porque has ido constantemente a la presencia de Dios y Él es que te hace descansar. Y a medida que pasa el tiempo es que tú te das cuenta que todo lo que pasaste no pasó por pasar, estaba formando algo en ti. Y eso es lo que Dios quiere, no simplemente que tú quieras salir del proceso. Todo el mundo quiere salir del proceso. Yo quiero salir del proceso. Pero es ese proceso el que te hace más dependiente de Dios. Es el que te enseña a conocer características de Dios que teoría no te lo va a enseñar, sino experiencia. Entonces es allí que Dios te va formando. Y en vez de frustrarte cuando venga algo más grande, tú dices, no, espérate. El que me defendió ayer, también hoy me va a librar. ¿Y tú crees que en esos momentos de dolor, porque uno, lo que estamos en el camino, oramos, y es algo como parte de nuestro día a día? Sí. Pero hay unas oraciones que son, ay Dios mío, que son de dolor, que tú estás en ese aposento alto, en esa intimidad, y tú dices, que solamente la conoce Dios, y tú dices, wow, Señor, pero ese... Y entonces tenemos que salir afuera y mostrar la mejor cara, mostrarnos fuertes. A veces... Vale, o sea, ¿es real eso o cuando tú lees la palabra que uno dice, bueno, como en el ayuno, que tú tienes que estar en gozo y que tu cara no muestre el dolor, ¿verdad? Que solamente en la intimidad. El Señor se agrada también que tú vayas con esa cara de felicidad, aunque tú por dentro estés roto. A mí me agrada del Señor que Él dice que Él fortalece a la persona que está cansada. Él fortalece al débil. Él no fortalece a aquel que finge. Entonces, cuando nosotros fingimos, lamentablemente el caso, yo hago esos videos, pero yo a veces tengo que pausar, llorar y seguir, porque el Señor me dice, da la palabra. Entonces, hay situaciones donde tú no sonríes de que por fingir, es que ya tú te descargaste delante del Señor. Y hay algo que me impacta de David, que él dice, abre mis ojos, y no es porque estaba ciego, y muéstrame las maravillas de tu ley. Él no está diciendo, abre mis ojos, porque él no ve, sino porque él quiere ver esa situación de otra manera. Y hay cosas que el Señor hace en tu vida, que Él te da una palabra, Él no te deja solo. ¿Sabe lo que pasó con Samuel? Él lo direccionó. Él estaba llorando a Saúl. Lo que te había dado tanto sacrificio, ahora tú lo tienes que dejar. Y él no le dijo, deja de sentir. Ahora él le dijo, sigue. Y eso el Señor nos dice cuando no es que estemos fingiendo una cara, no, Él te dice, sigue. Cuando estás así que no puedes más, Él te dice, yo te multiplico, pero sigue. Llena tu cuerno de aceite. Prepárate, ayuna, ora, lee la palabra, porque la palabra tiene poder, es capaz de edificar y de destruir. Entonces, hay algo constante que tienes que permitirte en tu vida. En vez de estar scrolleando en las redes. No simplemente scrolleamos en las redes, a veces posponemos cuando Dios te llama. Dios es capaz de llamarte y tú no te das cuenta. A mí me ha pasado. Yo he estado sentada normal en mi casa, en un mueble. Y el Señor me dice, adórame. Y yo, sí, te voy a adorar con la escoba en la mano. Y de momento todo cambia porque no era con la escoba en la mano. Él quería una rendición mía. Cuando digo todo cambia, es porque he tenido experiencias. Wow, yo creo que sí, que tal vez en algún momento lo hablé. He tenido experiencias donde el Señor me dice, adórame, y yo no sé qué es lo que viene detrás, pero Él me está dando la estrategia de lo que viene, que yo no veo, que no estoy sintiendo, para que yo pueda resistir lo que venga. Y de momento se apagó todo. El día malo. No, en ese mismo momento. O sea, el Señor a veces te manda un salvavidas y tú no te das cuenta porque quieres vivir a la carrera. Y tú escuchas la voz de Dios. O sea, que hay veces que tú no la puedes escuchar, pero hay veces que escuchando la voz de Dios, la ignoramos. Dios es detallista con sus hijos y Él nunca te va a dejar solo en un proceso. Ahora, ¿qué tan dispuesto y obediente estás a su voz? Porque
las ovejas escuchan su voz Y la reconoce. y le siguen. Pero tú hablas algo de que andamos en un trajín, estamos viviendo días difíciles, súper acelerados. ¿Cómo tú haces esa pausa para tú decir, déjame buscar la guianza y identificar la correcta voz? Porque a veces abrimos los oídos a voces equivocadas. Extrañas. A veces invitamos a un café a esas voces extrañas. Y nos sentamos a hablar y después que estamos invadidos de voces extrañas nos damos cuenta que nos dejamos engañar. Y es ahí que nos encontramos en el lodo cenagoso. Y decimos, Señor, por más que intento salir, no puedo. Por eso en todo lo admirable, en todo lo justo, en todo lo digno de admirar, en esto. Dice, por lo demás. Primero dice regocijaos y después dice, por lo demás. En todo lo justo, en todo lo amable, digno de buen nombre, en esto pensado. O sea, que tienes la capacidad de elegir tus pensamientos. No es fácil en el momento porque yo no te podría decir que es fácil. Porque aún yo pidiéndole ayuda a Dios, yo he estado en ese lodo cenagoso. Claro, porque como tú cambias, o sea, se dice fácil, hacerlo es difícil. Hacerlo es difícil, pero con intención se logra. Porque tú le diste tiempo, tú le diste cabida a ese pensamiento, entonces ahora hay que darle tiempo y cabida a lo nuevo que Dios trae. Y eso era lo que le pasaba a Samuel, que no quería entregar lo que se le estaba pidiendo para recibir la provisión de Dios. Nos cuesta soltar, nos cuesta dejar. Es que parece fracaso, Danet. Cuando tú te inviertes tanto y tú dices, así mismo es un fracaso. Así mismo yo creo. Caída. Así mismo pensé yo que se sentía Samuel cuando decía eso. Y yo también. Hay cosas que tú construyes que después tienes que verlas destruidas y decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora qué hago yo? Ahora, el Señor lo dijo claro. Yo te he provisto y ve, te dirige, te manda, hazlo. Hay palabras que Dios te entrega que tú simplemente ves el fruto cuando obedeces, no cuando te dejas llevar del sentimiento o de la emoción. Dicen lo que saben, que una emoción dura 90 segundos. Nada. Que después de ahí, eres tú que quieres darle replay a esos pensamientos. O sea, que tú puedes elegir si seguir o obedecer la voz de Dios. Y te digo algo, no hay nada mejor que obedecer a su voz. Pero como estamos tan saturados de sobreinformación, ¿cómo tú haces ese aislamiento? Es decir, ¿cómo tú sabes en tu corazón, esto viene de Dios o esto no viene de Dios? O sea, los que estamos en el camino conocemos la voz de Dios. A veces nos podemos confundir, pero sí, que conocemos. Pero el que está allá afuera, que está apenas empezando, Dani, que no conoce, se le hace muy difícil. Se le hace muy difícil, pero si te da paz, viene de Dios. Si te da calma, viene de Dios, porque esa es su naturaleza. Si te incomoda mucho, si tú te quieres mover muy rápido, respira. El Señor no se mueve así, en esa rapidez. El Señor se mueve en la paz. Dice que cuando estamos ansiosos, vayamos a Él. Y el mismo Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, te va a dar eso. Te va a dar esa paz. Entonces, la ansiedad, yo creía que la ansiedad era simplemente teoría. Y mira que la Biblia lo dice. Pero como uno nunca experimenta algo, uno piensa que simplemente son palabras. Pero cuando ese pecho se te aprieta, que tú no puedes respirar, que tú no puedes estar parado, ahí es que tú te das cuenta, wow, pero esto es real. ¿Y ahora qué hago? O sea que tú has estado rota. Yo he estado rota. Pero, por ejemplo, cuando tú proyectas y hablas con ese entusiasmo, esa euforia, ese gozo, ese avivamiento, la gente, ella no ha pasado por ninguna prueba. ¡Wow! Pero ¿cómo uno no va a pasar por pruebas? ¿Cómo yo puedo certificar que el Señor está en medio de mí, aunque yo esté pasando por lo que esté pasando, si no he pasado por otras adversidades? Yo no cuento mucho esto en redes, lo he contado en otros podcasts, pero no. Yo tuve muchas pérdidas, yo tuve legrados, yo tuve duelos emocionales, yo tuve la voz del enemigo diciéndome, quita esa 3 hojas de ventana, yo viviendo en una tercera, y escuchando una voz suavecita que me decía. O sea, he tenido pensamientos
O sea, el enemigo me ha atacado con pensamientos. Y es difícil, porque tú lo que quieres es rendirte. Pero, ¿cómo tú entiendes que rindiéndote no vas a poder sentirte mejor? El Señor me entregó esa frase una vez, me dijo, si esto es conmigo, imagínate sin mí. Wow. Y después de ahí, para colmo, pierdo mi trompa. Solamente, yo tenía 100% de posibilidad y ahora tengo 50%. ¿Cómo tú me dices que yo voy a tener hijos? Pero hay algo. El Señor te da maná en el desierto. Ahora tú quieres comer de ese maná, porque hay veces que estamos tan rotos que no queremos tragar. Y el Señor te da un poquito, te da un chin de agua, te dice, mira, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no te muevas, permanece para siempre. Aún cuando estamos cansados y agotados. Sí, el Señor te habla. Mira, el Señor tiene detalles con sus hijos. El Señor no deja a sus hijos solos, nunca. ¿Cómo tú crees? El enemigo se ha empeñado a hacerle entender a la gente que el Señor, que Dios nos deja solos. Pero ¿cómo tú crees que alguien que tomó su tiempo para crearte te va a abandonar ahora en tu peor momento? Tal vez tú no lo sientas, pero déjame decirte algo. Que tú no lo sientas no significa que Él no esté trabajando en tu vida. Él está obrando de una manera súper especial. Ahora, hazte la pregunta, ¿qué Él está formando en ti? ¿Para qué está pasando esto? Porque hay cosas que tienen que pasar para que se te dé la vuelta, para que se te dé lo que Dios ya te prometió. Y tú sabes, Dani, que hay tanta gente que vive sin Dios. Y tú acabas de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo no me sostengo? Porque todos los días traen cosas malas. O sea, lo dice la palabra, habrá aflicción, hay aflicción. Entonces, ¿cómo yo me sostengo sin el Señor? ¿Cómo hay gente que anda caminando por ahí? Ay, mi amor, pero tú me acabas de acordar la historia de Pablo, cuando estaba en la barca, que se rompió la barca, que representa la barca, donde él se sostenía, él y los que estaban con él. ¿Y qué dice la palabra? No veían ni sol ni estrellas, no tenían rumbo. Y algo específico que dice la palabra, perdieron toda esperanza. Eso es horrible. Pero ¿sabe qué? Se para Pablo en medio de la barca. Se le presenta un ángel. Como tal vez hoy ustedes no ven ese ángel representado, pero hoy Dios está en este lugar y te dice, Pablo, lo llama por tu nombre. O sea, yo te conozco, yo conozco tu situación. No temas, porque no vas a perecer ni los que están contigo. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? En buen dominicano, mira, fulanito, ten mucho cuidado. No te llenes de temor, porque lo que yo te voy a entregar, si con miedo tú no lo vas a poder sostener. Oye lo que te voy a decir. Tú vas a ver todos los pedazos de tu barca rota, pero ustedes ninguno van a morir. Eso te dice el Señor. Tú vas a poder ver tu casa destruida, sin ningún pedazo para poder reconstruir. Tú no vas a tener posibilidad médica, científica para tener un hijo. Pero óyeme lo que te voy a decir. No temas. Primero no temas. Porque ustedes ninguno van a perecer. Amén. ¿Y sabes qué me acaba de recordar? Que hay veces que Dios te mete en situaciones. No es por ti, es por los que van contigo. Para modelarlo. Así es. Y tienes tú que soportar. Porque hay gente que está de pie por tu oración. Hay gente que está parada por ti. Hay gente que te ve, que luce, que te ignora, pero te ve. Y tú dices, pero este hombre no cambia. Este hombre no, yo no veo ningún cambio. O en el trabajo yo no veo ninguna mejora. Y tú haciendo mejora y tú no ves mejora. Y tú haciendo mejora y tú no ves que fluye nada. ¿Hasta cuándo es, Señor? Hasta cuando llegas al puerto seguro. Tal vez no quedó nada de lo que tú pensabas que te sostenía. Porque el Señor te estaba enseñando que tu única dependencia tiene que venir de Él. Él es el que te sostiene. Wow. Y eso muchas veces el Señor nos muestra, nos enseña a través de los procesos que no queremos pasar. Wow.
Dani, ¿cómo el Señor te lleva a ser intencional? Porque en las redes todo lo que se comparte es bello. Hay mucha gente. ¿Tú pensaste alguna vez que predicando su palabra y hablando de tus procesos, de tus heridas, de lo que tú estabas viviendo, iba a ganar seguidores? No. Yo tuve un tiempo donde yo paré, porque yo siempre lo he hecho. Desde los 16 a conciencia, siempre he hablado de Cristo. A medida que uno va avanzando, uno va haciendo ajustes. Pero desde los 16, en un momento paré porque es difícil. La lucha espiritual es real. Claro, ¿cómo tú hablas? Si tú es lo que te decía, estoy pasando por esto, ¿con qué valentía yo hablo? Es que cuando tú has pasado por procesos, voy a ser clara. Si tú te cortas y alguien viene, te pone anestesia, te cose, tú te sientes bien, ¿verdad? Pues el Señor a mí me ha levantado. Y aunque yo esté pasando por procesos, también en ese mismo momento, yo sé que Él va a levantar a otros. Yo sé que Él va a restaurar a otro. Él me dio una palabra y me dice que haga su obra, como Él le dijo a sus discípulos, mientras esté de día, porque la noche llega cuando nadie puede trabajar. Cuando el día malo llega, ya no se puede hacer como... El día que temo. Uh-huh. Porque, y eso tú acabas de hablar de la noche. En la noche es que vienen a nosotros todos los pensamientos, la ansiedad, esos pensamientos, obviamente de día también, pero en la mayoría, en esa soledad de la noche, que larga y eterna en la noche. Así es, en el silencio, cuando no hay nada. Por eso es que hay que estar bien alimentados espiritualmente. Nosotros ignoramos las distracciones del enemigo, pero Él nos quiere mantener distraídos para que nosotros no tengamos recursos cuando venga esa oscuridad, cuando vengan esos días malos. Yo soy muy intencional con eso. ¿Usted cree que es fácil batallar con las distracciones? No es fácil. Y las distracciones no tienen que ver simplemente con las redes, sino con los oficios de la casa, sino con el trabajo. Ser intencional es ser obediente. Es ser obediente. Cuando tú eres obediente a Dios, tú te das cuenta que es necesario obedecer para ver a Dios manifestarse en ti. Cuando Josafat se llenó de temor, ya el enemigo venía a mitad de camino. ¿Tú sabes lo que? Hay una oración bonita y dice, yo no sé qué hacer contra tan gran multitud que viene en contra de mí. Tú sabes lo poderoso que tú le digas al Señor, yo no puedo. Hay gente que quiere seguir y seguir. Si no puedes, detente. Y el Señor le da la estrategia a Josafat. Salgan cantando, salgan adorando. Y el enemigo se confundió entre sí. Así es el Señor contigo. El Señor te dice, detente. Y si reconoce que no puedes, y esa dependencia del Señor es la que te hace escuchar su voz con dirección para cuando venga eso que te ataca, eso que te oprime, ya vengas dirigido con esa palabra que es de Dios, como en Josafat, que le sal adorando. La adoración confunde, la adoración trae la presencia del cielo aquí a la tierra. O sea que no fue cualquier estrategia que le dio. Pero Danet, mira, en el mundo, o sea, hay personas que uno se levantan contra ti y tú dices, ok, ¿cómo lidio con esto? Señor, pon favor en mí, pon gracia en mí, pero hay personas que se levantan de verdad y vivir con intención como tú estás, no es fácil. Yo lo sé que no es fácil porque no todo el mundo tiene los oídos abiertos y te dicen, no me venga con palabras. Seguramente que tú lo has vivido porque tú lo predicas con intención y los que no lo hacemos con intención nos dicen, no, sácame a Dios de la ecuación. Pasa algo. Y es que cuando alguien te dice que saque a Dios de la ecuación, ya tú sabes quién te está hablando, ¿verdad? Ajá. Entonces, como ya tú sabes quién te está hablando, está esperando una respuesta. Tu respuesta es de tu carne, tu emoción, tu pensamiento, o tu respuesta podría ser la que el mismo Jesús daría aquí en la tierra. Mi reflejo siempre va a ser Jesús. Como Jesús respondía, así me gusta responder. Y ante las circunstancias adversas, esa siempre ha sido mi opción. En esta situación donde me han traicionado,
¿cómo Jesús respondería? Wow. Recuerda que Pedro fue donde Jesús. 3 veces lo negó. Y Judas, Comía en la mesa. pero fue a la dirección equivocada. Fue donde lo había vendido. Dice que la palabra que fue llamado a perdición, pero si tú vas al lugar correcto, mira, Señor, me traicionó. Señor, me traicionó. Yo estoy segura 100% que tal vez la situación no cambie, pero Dios te va a hacer sentir diferente y te va a hacer mirar diferente. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú respondes como Jesús respondería, hay un milagro que se está gestando. Amén, amén, amén. Si tú fueras, ya para terminar, Danet, esto es para conversar horas y horas contigo, ¿verdad? Mírenme las lágrimas. Pero si tú fueras, el costo, tú has tenido un costo de ser intencional. Sí. ¿Qué costo ha sido ese? Si tú fueras a darle una recomendación a alguien que está apenas iniciando en el camino, que se está llenando y se está alimentando y saturando de la palabra y está en esa fase de enamoramiento, pero tiene miedo de compartir la palabra porque tiene un costo. Muchos te desecharán, ¿verdad? ¿Qué tú dirías? ¿Qué consejo le darías? La palabra de Dios es creadora y te hace sentir de manera especial, transforma el interior. O sea, que si tienes el interés, el Señor pone el querer como el hacer. Pero recuerda esto, que una de las armas favoritas del enemigo es el miedo. Y como es una de las armas favoritas, ya tú sabes que el Señor te llama por tu nombre, te dice, no tengas miedo, porque lo que estás haciendo va a salvar a otros. Y con eso es suficiente. Cuando te das cuenta que así como Dios te ha sacado del pozo cenagoso, de la desesperación, y que eso puede ayudar a otros a también salir de ese pozo, lo demás viene solo. Lo demás viene con todo poder y autoridad de Dios para restaurar, transformar hogares, hacer todo nuevo como Dios es capaz de hacer. Te invito a que cuando te lances y hagas lo que Dios te mandó a hacer, a simplemente escuchar su voz. Las otras voces, bájale el volumen, apaga ese sonido, porque el que Dios manda, Dios respalda. Amén. Gracias, Danet. Vamos a terminar con una oración. Amén. Por esta audiencia, Señor Jesús, gracias por este momento. Mira toda esta audiencia. Yo sé que quien está viendo y escuchando esto ha sido por voluntad tuya, porque tú has venido a su rescate. Esto está en tus manos y en tus manos todo torna diferente. Mira cada situación que esta audiencia está viendo, cada persona que está sufriendo, que está siendo oprimido, que está siendo quebrantado. Recuérdale, Señor, que como entró a este episodio, no va a salir, porque ya tú diste la palabra y tu palabra es la que cambia todo. Amén. Amén. Danet, Dios te siga bendiciendo y te lleve a muchos territorios para que siga siendo de bendición para otros. Amén. Gracias por ser luz. Amigos, yo no les puedo explicar, un maravilloso episodio. Compártalo, comente, envíeselo a aquel amigo, a aquella persona que usted sabe que también necesita escuchar una palabra, primero que es verdad, porque Danet nos ha mostrado hoy que todas las respuestas a todas esas inquietudes que tenemos está en un solo sitio y tiene un solo nombre. Así es. Así que vayamos a la palabra que está llena de luz, sabiduría y que es verdad, para poder hablar como ella, hablar totalmente diferente y llenarnos también de esa sabiduría que es eterna para poder caminar con pasos certeros hacia mejores destinos y puertos. Nos vemos en la próxima.